Vamos a iniciar. Entonces, estamos terminando el capítulo número 9, ¿verdad? Y justamente nos quedamos a partir del versículo 7, en donde se nos está haciendo el comentario de que Esdras recuerda la última bondad que Dios tuvo para con Israel, pues a pesar de sus pecados. Y pues ahí en el versículo número 7 claramente nos dice: desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro, como hoy día. Imagínense nada más en qué condición pues este hombre sabía que estaba propiamente todo su pueblo. Esdras reconocía el pecado, el pasado pecaminoso en general de las tribus de Israel, de todo el reino de Israel. Y pues recuerda también y reconoce del por qué ese exilio fue una obra justa de Dios contra ese pueblo pecaminoso, ¿verdad? Bueno, y sigue diciendo ahí la palabra de Dios. Dice: y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Imagínense que está generando en idea Esdras. La idea es que Israel pues nuevamente tenía una posición ya segura, una posición en el favor de Dios y pues en su templo ahora, ¿verdad? En esos días las casas no tenían pues alacenas ni armarios para la comida como nosotros estamos acostumbrados a ver. Las cosas pues simplemente se acomodaban en repisas clavadas alrededor de toda la habitación, y si algo estaba en su repisa, pues estaba segura, estaba almacenada propiamente y lista para ser usada en su momento adecuado. Solo en unos días antes de esto que estamos comentando, Esdras había visto el templo por primera vez en su vida. Recuerden que pues él había sido exiliado y propiamente pues el templo, desde que se salió en el exilio, estaba completamente destruido. Y ya cuando él regresa, pues lo encuentra pues terminado. Y está verdaderamente impresionado de que Dios pues había dado un lugar seguro en su santuario una vez más. Es como cuando se tiene justamente en esas repisas pues las cosas como para poder utilizarlas y estar seguras ahí, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, temía que el incumplimiento de la ley de Dios, ¿verdad? Eventualmente, después de haber recibido esa gran bendición, pues nuevamente pudiera conducir a una justa ira de Dios. Entonces, por eso precisamente él pues hace esa declaración delante de Dios, reconociendo su condición de pecado. Y cuando dice ahí que para darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, pues aquí vemos cómo Esdras se regocijaba en por lo menos ver un poco de vida ya. No es lo mismo estar viviendo bajo un yugo, bajo servidumbre, bajo esclavitud, que tener la libertad a la que ahora Dios les había llamado. Esdras sabía que esta era pues una notoria acción de la misericordia y del favor de Dios hacia el pueblo de Dios, ¿verdad? Y que no debía ser desperdiciado con ningún tipo de desobediencia, y sí teniendo un verdadero compromiso delante de Dios. Entonces, seguimos leyendo, dice: para que se nos diera vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección. Bueno, pues Esdras estaba impresionado por todas las señales de la misericordia y el favor que Dios había tenido ya sobre su pueblo. Estas señales que había visto solamente
hace unos pocos días por primera vez, pues causó que apreciara lo bueno que Dios había sido con todo su pueblo y lo peligroso que era para ellos el pecar y comprometerse en respuesta a su bondad, como les comento. Cuando dice darnos protección o darnos muro, pues ellos tenían ya la cerca del favor del rey de Persia también, que había promovido Dios, ¿verdad? En el corazón de Artajerjes. Y también tenían la providencia de Dios mismo, como un muro de fuego alrededor de ellos. Ya desde el versículo 2, 10 al 14, pues Esdras teme que el pueblo de Dios pudiera nuevamente estar probando la misericordia de Dios. Y dice la palabra de Dios, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos, los profetas, diciendo, la tierra a la cual entran para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues no darán sus hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomarán para sus hijos, ni procurarán jamás su paz ni su prosperidad, para que sean fuertes y coman el bien de la tierra y la dejen por heredad a sus hijos para siempre. Esdras, como vemos, no ofrece ninguna excusa, mis amados, y ni siquiera trata de dar una explicación. La conducta del pueblo completamente, pues era indefendible y una desobediencia directa a lo que Dios había dictado, prescrito por medio de sus profetas, ¿verdad? Fíjense bien que aquí Dios quería que el pueblo pues volviera a tener esa fortaleza, esa unidad, y dice, para que sean fuertes. Pues aunque creamos que esta manera de hacer uniones y matrimonios que podían tener estos, pues, israelitas, ¿se acuerdan que de repente se hacían de matrimonios con yugo desigual? Pues simplemente esto les debilitaría y arruinaría, y justamente hacer lo contrario, o sea, guardarse en santidad, en una condición como Dios lo había establecido, pues les daría la fortaleza que Dios les había prometido. Entonces, mis amados, nosotros estamos llamados justamente pues a obedecer a Dios en vez de tratar de hacer las cosas a nuestra manera. Si Dios nos está dando una instrucción particular, pues debemos hacer conforme a los designios de Dios. Dice, mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, nuestro Dios, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Bueno, pues aquí vemos, ¿verdad?, que a pesar de lo severo que fue el exilio, pues Esdras reconocía que no los había castigado Dios de acuerdo a sus iniquidades. Él había tenido aún en el exilio misericordia por el pueblo de Dios, mis amados. El pueblo de Dios merecía mucho más que solamente haber sido llevados cautivos, presos y hechos esclavos en otra región. Esdras sabía verdaderamente cuál era la magnitud del pecado que el pueblo de Dios había cometido. Fíjense que mientras Esdras miraba su desobediencia presente, lo que estaba sucediendo, él entendía que, que era una manera de desprecio a la gran misericordia que Dios les había demostrado en el pasado y que los hizo merecedores de un juicio muy terrible, final, completo a final de cuentas, ¿verdad? Es lo que puede pasar en nuestras vidas, mis amados hermanos. Ustedes y yo hemos sido rescatados por la misericordia de Dios a través de el acto redentor de nuestro Señor Jesucristo.
Y seguramente, pues al observar nuestra realidad que vivíamos antes de Cristo, yo creo, igual que Esdras, que la misericordia de Dios se mostró grandemente a nuestra vida, porque aún en medio de nuestro pecado, aún en medio de cómo nos comportamos durante todo el tiempo que vivimos sin Cristo, pues esa iniquidad, esa abominación que seguramente cometimos delante de Él, pues Dios no nos cobró como debería. Tuvo misericordia y clemencia hacia nuestras vidas. Y ahora pues nosotros tenemos que considerar pues el mejor hacer lo que Dios nos ha mandado para efecto de evitar que volvamos a caer en algo como la ira de Dios, mis amados. Eso es lo que menos deberíamos de siquiera pensar que pudiera suceder en nuestras vidas. Por lo tanto, pues lo mejor que tenemos que hacer es obedecer, ¿verdad? Es rendirnos a Dios, es simplemente venir a la presencia del Rey de Reyes, escuchar su palabra y actuar en consecuencia. Ya en el versículo 15 de este capítulo 9, Esdras clama sobre la misericordia de Dios y le dice: oh Jehová Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Bueno, fíjense bien cómo aquí Esdras apela sabiamente al Señor como el Dios de Israel, o sea, lo reconoce como lo que es, ¿verdad? Y aunque habían sido infieles a él como pueblo, pues Esdras esperaba pactos de misericordia de parte del Señor porque él era su Dios. Nosotros pues tenemos que aprender a esperar también lo mismo, reconociendo que Él es justo. Esdras también apeló a Dios con su justicia, especialmente dejando ese remanente en cumplimiento de sus promesas anteriores, ¿verdad? Y pues este hombre, Esdras, es demasiado serio en simplemente desear ayudar a su pueblo a escapar de las consecuencias de su anterior conducta y de la actual que ya empezaban a tener nuevamente, ¿verdad? Esto no sería salvación, sería pues simplemente ir naufragando mortalmente hacia la destrucción. Esdras comprendió la gran necesidad que era de ser salvados de la conducta equivocada, de esa conducta maligna que el ser humano normalmente tiene cuando se aleja de los preceptos de Dios. Y dice: henos aquí delante de ti en nuestros delitos. Pues Esdras sabiamente no reclamó ni una excusa o razón por su pecado. Él no ni siquiera se defendió. Israel había pecado y estaba pecando en ese momento. La apelación tenía que ser hecha por la misericordia de Dios hacia los culpables, no como un favor a quien lo mereciera o que casi lo mereciera, ¿verdad? Aquí solamente observamos que Esdras también pues no reclamaba circunstancias especiales, mucho menos dijo que le dijo a Dios que su entorno difícil hacía comprensible, ¿verdad? Su condición de pecado, o sea, no tuvo excusa o no dijo, pues nosotros nos comprometimos pensando que era lo mejor. No, ni siquiera tuvo ningún tipo de defensa, mis amados. Delante de Dios, ustedes y yo, y nadie tiene una defensa que pueda verdaderamente satisfacer a Dios. No tenemos ninguna excusa. Cuando hemos cometido un pecado, mis amados, lo mejor que podemos hacer es con humildad, también con entereza, pues reconocer el pecado sin necesidad de tratar de tapar el sol con un dedo. Si hemos cometido un pecado, preferible es, como Esdras, venir delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, tú conoces mi realidad, tú conoces mi pecado, tú conoces mi condición, mi pensamiento es más. Ante ti no puedo ocultar absolutamente nada. Y preferible es mejor ver la misericordia de Dios que reclamar algo que verdaderamente como un favor ni siquiera merecemos, ¿verdad? Entonces, nosotros pues hemos de apelar a ese Dios todopoderoso
en una actitud correcta de saber que Dios cumple sus promesas, de que en su fidelidad, en su amor, pues Él va a tener misericordia y compasión de nosotros cuando venimos en esa actitud. En ese momento, ¿verdad? Esdras pues está viendo que toda la buena obra que pudieron haber hecho reconstruyendo el templo o la fidelidad que de alguna manera se podría tener como justificación, ¿verdad? Todo eso venía abajo por la idolatría que de alguna manera seguían viviendo. Simplemente porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto, dice Esdras, de pecado. Esdras ni siquiera tenía corazón para suplicar como Moisés lo había hecho, ¿se acuerdan? No tenía ninguna razón para suplicar que el nombre de Dios sufriera en este caso. Simplemente su oración era confesión pura, sin excusas, sin pretexto, sin la presión de que fuera como una especie de petición o hasta exigencia de que Dios hiciera algo por este pueblo, mis amados. Él entiende que es la pura misericordia de Dios la que actúa y es lo que ustedes y yo también tenemos que comprender. Y bueno, esto nos lleva por último al capítulo número 10 de este libro que nos ha enseñado mucho y es el último capítulo. Y aquí en la primera parte de este capítulo 10 se nos muestra cómo el pueblo decide abandonar su pecado. Y también nos da el ejemplo de la confesión de Esdras. Y el versículo 1 es muy claro. Aquí hay una confesión y un arrepentimiento genuino. Y dice la palabra de Dios, mientras Esdras oraba y hacía esa confesión llorando y postrado rostro en tierra delante del templo de Dios, una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, se congregó y lloró amargamente con él. Bueno, pues fíjense que aquí vemos cómo el poder de la confesión de Esdras no estaba meramente en palabras, ¿verdad? Estaba en la profundidad del corazón de donde partía la oración. La evidencia aquí es que estaba llorando y postrado rostro en tierra delante del templo de Dios. Él oraba esa oración y se humillaba a sí mismo en el nombre del pueblo públicamente. Fíjense, ya he hecho la observación de que él no dijo, mira, tu pueblo, al que tú sacaste, del cual tú tuviste misericordia, no, dice, todos nosotros, él se incluye porque pues era parte, mis amados hermanos, de lo que había estado viviendo el pueblo en general. Y él lo hizo abiertamente, públicamente, ante una gran multitud de Israel. Entonces, vemos aquí cómo la gramática hebrea de postrado, rostro en tierra delante del templo de Dios, implica que Esdras pues él mismo estaba, ¿verdad? Echándose, aventándose a sí mismo hacia el suelo en una actitud de sumisión, de humillación, en donde él comprendía que estaba presentándose delante del Rey de Reyes, ni siquiera delante de Artajerjes, que en ese tiempo, como hemos comentado, era el rey más poderoso de la tierra conocida en esos tiempos, no, estaba delante del Rey de Reyes, mis amados. Él lloró amargamente, ¿verdad?, con el pueblo. Esto muestra que las personas también fueron, pues, arrastradas por la convicción de pecado y por la necesidad de arrepentirse y confesar genuinamente. Esa palabra que para muchos se nos suena distinta a lo que usamos normalmente, hacer teshuvá. Esa palabra nos lleva a entender un arrepentimiento genuino, una confesión de pecado y de un lamento verdadero hacia esta condición que los puede llevar a ser perdonados de parte de Dios, pero con el objetivo claro de no repetir esa misma pecaminosidad. Ellos lamentaron el pecado de la comunidad del pacto, ¿verdad? Como Esdras había hecho. Entonces, vemos que el pueblo, pues no se podía lavar las manos con inocencia. Ellos, por lo tanto, se las lavaron con lágrimas, mis amados.
Sabían a medida que los pecados del mundo antiguo, al igual que eh, pues esta condición necesitaba de algo más que solo agua para lavar nuestros pecados. Hoy le damos la gloria a Dios porque nuestro Señor, ¿verdad? A través de su Hijo Jesucristo, ha provisto para nuestras vidas el elemento esencial, el elemento puro, que es el único que puede verdaderamente lavar nuestros pecados, que es la sangre de Cristo. Ustedes y yo tenemos ahora una mayor bendición. No tenemos solamente agua, no solamente están nuestras lágrimas derramadas delante de Dios para lavar nuestra pecaminosidad, sino que ahora tenemos la sangre de Cristo que nos limpia de toda maldad, de toda inmundicia, mis amados. ¿Se dan cuenta de cuán bendecidos ahora somos? Entonces, fíjense bien que aquí tenemos que observar algo muy particular. La confesión de pecados, ya a nuestra época, solamente es real, es convencida cuando el Espíritu Santo de Dios viene en poder y hace posible para todos nosotros como creyentes que podemos tener bendición de parte de Dios cuando confesamos nuestro pecado. Mis amados, nosotros tenemos que verdaderamente acercarnos al Espíritu Santo de Dios, primeramente para ser convencidos de nuestra realidad, de nuestra pecaminosidad y que el Espíritu Santo de Dios eleve nuestro corazón en oración de arrepentimiento, de ese verdadero deseo de dejar atrás toda esa vida de pecado. Es la única manera en que podemos nosotros obtener ahora esa condición y hacer que la sangre de Cristo tenga el efecto para lo cual nuestro Señor la derramó en la cruz del Calvario. Si nosotros solamente nos presentamos delante de Dios sin el Paracletos, sin nuestro ayudador, nuestro consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, y queremos nosotros poner las cosas, ¿verdad? Hasta como para pedir perdón, nunca vamos a tener la convicción necesaria y mucho menos las palabras adecuadas, la actitud correcta delante de Dios, como para que verdaderamente hagamos el teshuvá como debe ser. Tenemos la necesidad del Espíritu Santo de Dios, mis amados. Hoy le damos la gloria al Señor porque cumplió su promesa de enviar al Espíritu Santo después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió. Y ahora tenemos esa gran bendición. La Biblia tiene mucho que decir acerca de la confesión del pecado y nosotros podemos suponer pues algunas instrucciones generales acerca de la confesión del pecado. Primero, pues la Biblia nos enseña que la confesión se debe hacer hacia la persona contra la que se ha pecado. ¿Se acuerdan cómo el joven, el hijo pródigo, hace un reconocimiento y dice, me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti? Esa es la mejor manera de hacer una buena confesión, ¿verdad? También la confesión debe ser pública de pecados específicos y esto debe ser realizado por los que respecta al círculo de los pecados, ¿verdad? De cuando uno hace algo que tiene que ser declarado públicamente. La confesión también es una necesidad espiritual. Mientras se es discreto sobre el pecado específico, pues es apropiado que el círculo del pecado es personal y muy pequeño, pero aún así tiene que declararse, mis amados. La confesión debe ser apropiadamente específica. No nada más es decir, Señor, tú sabes lo que he pecado, tú sabes lo que he hecho. Cuando estamos convencidos verdaderamente por el Espíritu Santo de Dios de el pecado que hemos cometido,
es llegar a la presencia de Dios y decir específicamente, declarar específicamente ese pecado delante de Él. Y la confesión debe ser muy cuidadosa. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que darle ningún tinte a la condición, no tenemos por qué justificarnos, no tenemos que generar ideas como les digo, para tratar de tapar el sol con un dedo, para tratar de generar una idea en donde es que lo hice porque esto, tratando de justificarnos. No, no tenemos ninguna justificación delante de Dios, mis amados. Por eso tiene que ser muy cuidadoso. Cuando yo he cometido un pecado, voy a poner un ejemplo. Cuando se comete el pecado de adulterio, mucha gente, el enemigo ha tratado y ha, ¿cómo les puedo decir? Engañado, ¿verdad? Que se presentan a confesar su pecado delante de Dios y dicen, pero es porque mi esposo o mi esposa me hizo esto, me hizo aquello. No, 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 no. Aquí no cabe nada de eso. Si yo cometí adulterio, es porque yo quise, independientemente de cualquier situación por la que yo haya pasado. Yo tenía una ordenanza, un pacto con Dios, y eso tuvo que haberme llevado a no tener ninguna excusa como para poder cometer el pecado de adulterio. Si yo lo cometí, es porque yo quise. Y de esa manera es llegar delante de Dios, con ese cuidado, con ese cuidado. Señor, es que yo robé porque... No, no, no. Tú robaste porque quisiste. Tú cometiste infidelidad porque quisiste. Hubo pretextos, hubo situaciones. Tú me puedes decir mucho, dirá Dios, pero lo que tú hiciste es lo que yo voy a pesar. Y entonces por eso tenemos que ser muy cuidadosos, pero muy claros delante de Dios, porque a Él no lo vamos a poder engañar. Dice la palabra de Dios, no te mientas, Dios no puede ser burlado. Ciertamente lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Ah? Entonces, en esa condición, pues mejor hacer lo que hizo Esdras. Señor, yo pequé, perdóname, no tengo ninguna excusa, no tengo ningún comentario para tratar ni siquiera de defenderme. Es más, no quiero defenderme, porque a final de cuentas, el único que puede defendernos delante de Dios es Cristo. Y Él es el que lo ha hecho al dar su vida para el perdón de nuestros pecados, mis amados. Entonces no tenemos ya para qué tener que querer tapar el sol con un dedo. ¿Verdad? Bueno, ya de los versículos 2 al 4, se nos habla acerca de cómo Secanías exhorta al pueblo a ponerse en acción. Y luego dice la palabra de Dios. Luego Secanías, hijo de Jehiel, descendiente de Elam, le dijo a Esdras, hemos sido infieles a nuestro Dios, porque nos hemos casado con mujeres paganas de esta tierra, pero a pesar de esto hay esperanza para Israel. Hagamos ahora un pacto con nuestro Dios mediante el cual nos divorciaremos de nuestras esposas paganas y las echaremos de aquí junto con sus hijos. Seguiremos tu consejo y el de los demás que respetan los mandatos de nuestro Dios, que se haga todo de acuerdo con la ley de Dios. Levántate, porque es tu deber decirnos cómo debemos proceder para arreglar esta situación. Nosotros te respaldamos, por lo tanto, sé fuerte y actúa. Casi nada, ¿verdad? Le puso un trompo en la uña a Esdras, pero tamaño megafamiliar, mis amados. Realmente este hombre, ¿verdad? Pues sí, reconoce que han sido infieles delante de Dios. Secanías reconocía la seriedad del pecado, ¿verdad? Pero también se veía que su quebrantamiento presente sobre su pecado era pues un emblema de la obra del Espíritu Santo de Dios sobre ellos. El Espíritu era el que los estaba convenciendo de esa condición. Y de este modo pues era una razón de que hay esperanza para Israel. Hoy quiero decirte, mi amado hermano, hermana que me escuchas, que cuando el Espíritu Santo trae convicción de pecado a tu vida, dale la gloria a Dios, dale las gracias a Dios cuando tú estás siendo convencido de alguna situación que puede traer consecuencias a tu vida delante de Dios. Y dale gracias a Dios, ¿por qué? Porque aquí también tú puedes declarar, hay esperanza para mí. Así como hubo esperanza para Israel, pues ahora hay esperanza para nosotros cuando es el Espíritu, como les decía hace un momento, el que nos está convenciendo. Porque ahora vendrá
un teshuvá genuino, un arrepentimiento genuino delante de Dios, y eso traerá la consecuencia positiva del perdón de nuestros pecados, mis amados. Es interesante que Esdras no sugirió el curso de acción que Secanías sugirió, mis amados. O sea, de cómo se debía llevar esta situación. Tal vez Esdras estaba tan preocupado que no pensó en una respuesta sabia. Tal vez Esdras sabía qué hacer, pero sabía que la sugerencia tenía que venir de la propia comunidad, del propio pueblo, en vez de él, quien era alguien que acababa de llegar a Jerusalén y a Judea. Recuerden que ya había mucha gente que había venido en la primera oleada, en la repoblación, y que fueron los que reconstruyeron el templo. Él venía en una segunda oleada, y por eso él decía, bueno, a lo mejor yo no tengo todavía la autoridad como para empezar a generar ideas aquí, y al rato no se me vaya a venir el pueblo encima, y lejos de venir a ser bendición, sea todo lo contrario. Por eso Secanías le dice, hagamos ahora un pacto con nuestro Dios mediante el cual nos divorciaremos de nuestras esposas paganas, ¿verdad? Secanías pues aconsejó las acciones de arrepentimiento en vez de simplemente consentir el sentimiento de quebrantamiento, o sea, de tener un remordimiento. ¿Eh? Él verdaderamente quería llegar al punto de un arrepentimiento genuino. Mis amados, aquí vemos que mientras que el divorcio siempre es odiado por Dios, y nos lo muestra allá en Malaquías 2:16, ¿verdad? Y un testimonio para el humano de dureza de corazón, como lo decía nuestro Señor Jesucristo en Marcos 10:5, pues la situación es descrita aquí en estos capítulos finales de Esdras. Es un clásico ejemplo en donde el peor de los dos pecados, pues tenía que ser elegidos. Ajá. Si pudiera existir alguna razón, sería que fuera para divorciarse, pues esta tenía que ser mayor reclamo que las demás en su categoría. ¿Qué quiero decir con esto? Que los judíos tenían que elegir entre el pecado del divorcio o el pecado de seguir mal delante de Dios. Entonces, pues aquí esto pues trae una idea bien clara, mis amados. Estos matrimonios realizados entre personas prohibidas, como es la de suponerse, por ejemplo, entre un padre y una hija, o un hermano y su hermana, el incesto propiamente, pues no solo son contra la ley, sino también son matrimonios nulos ab inicio por las leyes de nuestras naciones, ¿verdad? Entonces, si se divorciara una persona que por haber cometido ese pecado de haberse casado entre familiares tan directos, ¿verdad? Pues simplemente pudieran entender que esos matrimonios con mujeres idólatras y bárbaras, pues expresa lo prohibido por Dios y podría ser anulado, así como un matrimonio o una unión, como lo dije hace ratito, cuando el padre y la madre, el padre y la hija tienen relaciones, incesto, cuando se genera incesto, ¿verdad? Preferible es mejor separarse de plano y pedir perdón a Dios, llegar al punto de un arrepentimiento genuino, que continuar con ese incesto. Bueno, aquí también vemos cómo hace una expresión acerca de los hijos nacidos de ellas, ¿verdad? Pues esto era un mandato fuerte, mis amados, porque no solo se dejarían a las esposas, sino también a los hijos. Por esa razón, pues algunos comentaristas piensan que esto era un exceso de celo en la reforma, yendo más allá de la voluntad de Dios y causando un gran daño. Sin embargo, pues podemos ver que esta era en realidad la voluntad de Dios. El hecho de que verdaderamente cortaran de plano con toda relación que no era permitida y que no era bien vista por parte de Dios, mis amados. Entonces, aquí vemos cómo pues se llega hasta ese nivel. ¿Verdad? Y luego viene aquí lo que les decía, cómo este hombre, Secanías, le echa el trompo a la uña a Esdras de una manera bien especial,
y le dice, levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Bueno, pues Secanías estaba exhortando a los culpables para que hicieran lo correcto y permanecería con ellos para apoyarlos. Esto era algo muy significativo, porque parece que a pesar de que Secanías no era culpable de casarse con una mujer pagana, pero él reconocía que su padre y sus tíos sí lo eran, como lo vamos a ver a continuación en el versículo 21. Entonces, él, igual que Esdras, asume la responsabilidad del pueblo en general. Y entonces, por eso le dice, nosotros estaremos contigo, ¿verdad? Ya entre los versículos 5 al 8, Esdras emite una proclamación y dice la palabra de Dios, entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel. Aquí vemos cómo el consejo de Secanías pues le parecía bien a Esdras, así que inmediatamente llamó al pueblo para que hicieran un juramento, ¿verdad? De que harían conforme a eso que estaban comentando delante de Dios. Significativamente, Esdras comenzó con los líderes. ¿Por qué? Pues porque justamente así se tiene que empezar, ¿verdad? Él esperaba que ellos fueran los primeros en hacer las cosas bien. Seguramente había entre los príncipes hombres que se habían casado con mujeres paganas y pues los primeros que tenían que dejar que sus esposas paganas y sus hijos engendrados con esas mujeres tenían que salir del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, pues ellos iban a ser los primeros para dar ejemplo hacia los demás. Dice la palabra que no comió pan ni bebió agua porque se entristeció. Para Esdras, esta tragedia era tan mala como si alguien hubiese muerto, mis amados. Él no podía pensar en sí mismo ni en sus necesidades cuando sabía que Dios estaba siendo deshonrado en gran manera por este tipo de actitudes. Entonces podemos decir que Esdras hizo un ayuno completo, absteniéndose de alimento y agua. Y este tipo de ayuno es raro en la Biblia, pero fue llevado a cabo 2 veces también por Moisés, por ejemplo. Lo podemos ver en Éxodo 34:28 y Deuteronomio 9:18. Y también recuerden que fue llevado a cabo por el pueblo de Nínive, cuando Jonás, ¿verdad? Viene y da pues la palabra profética que Dios había mandado en contra del pueblo de Nínive, y ellos de inmediato hicieron un ayuno completo. Bueno, después dice la palabra de Dios, el que no viniera dentro de 3 días, perdiese toda su hacienda y el tal fuera excluido de la congregación. A Esdras se le había dado una gran autoridad civil por parte de Artajerjes, el rey, ¿verdad? Lo vimos ahí en Esdras 7:26. Y aquí pues puso su autoridad en práctica al hacer que el pueblo de Dios cumpliera el juramento que habían hecho anteriormente ahí en Esdras 10:5. Entonces, ya en la segunda parte de este capítulo 10 de Esdras, se nos enseña acerca del espíritu del arrepentimiento en la congregación del pueblo. Del versículo 9 al 11 se nos muestra la apelación de Esdras a esa asamblea temblorosa. Y dice la palabra de Dios en el versículo 9, así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y etcétera, etcétera. Dice, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Bueno, primeramente vemos cómo esta fue una respuesta, pues que marcó, ¿verdad? Profundamente el punto de hacerle caso al llamado que Esdras había hecho en los versículos anteriores. Y la respuesta unificada del pueblo de Dios era una evidencia grande de la obra del Espíritu Santo sobre el mismo pueblo. Cuando nosotros decidimos, ¿verdad?, hacer caso de inmediato, no que nos queramos excusar y mejor venimos dentro de tanto tiempo y mejor primero acabo de hacer aquello o pongo en orden esto y ya después me reivindico con Dios o tengo un arrepentimiento genuino. No,
Aquí nos está mostrando la palabra de Dios que cuando somos convencidos de pecado de parte del Espíritu Santo, pues cuando es tan evidente, mis amados, lo primero que tenemos que hacer es de inmediato llegar a la presencia de Dios, arrepentirnos genuinamente y no volver o procurar no volver a cometer ese mismo tipo de pecados. La voluntad de la gente de abandonar hasta sus comodidades, mis amados, y de pues estar allí humildemente en circunstancias adversas, pues también era otra de las evidencias del Espíritu Santo de ellos. Como dice la palabra, que estaban ahí en la plaza temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. O sea, evidentemente, mis amados, estaban pasando pues por una situación en donde sus comodidades, el hecho de salvaguardarse de la lluvia y todo, no les importaba. Querían hacer lo correcto porque el Espíritu Santo había hecho esa convicción. ¿Cuántos de nosotros, con toda honestidad, pues hemos dejado atrás nuestra comodidad, hemos decidido verdaderamente, pues quitarnos de lo cómodo que pudiéramos estar para venir a hacer lo correcto? Eso es lo que tenemos que rescatar de esta enseñanza, mis amados. Ustedes y yo, preferible es dejar atrás comodidades, cualquier situación que podamos pretender que estamos haciendo bien o estamos viviendo correctamente o de una manera cómoda, preferir dejar a eso a un lado y hacer lo correcto delante de Dios. Dice la palabra de Dios, ustedes han pecado, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Bueno, pues la palabra de Esdras para el pueblo era muy clara. Aunque era evidente la obra del Espíritu Santo, pues también era importante proseguir hasta que fuera completa y no satisfacerse con una obra a medias. Por eso Esdras les hace la observación bien tajante. Dice, ahora pues, den gloria a Dios, a Jehová Dios, hagan su voluntad, apártense de los pueblos. Pues esta es una llamada clara para la confesión y el arrepentimiento, mis amados. Se podría decir que su confesión sería en vano si no hubiera arrepentimiento, y es una verdad. Independientemente de que nosotros tengamos ya los arrestos hasta de confesar nuestro pecado delante de Dios y delante del hombre a quien ofendimos, pues no sería completamente en vano si no hay un arrepentimiento genuino. Este arrepentimiento, o sea, la decisión de dejar de seguir pecando y hacer la voluntad de Dios, pues es un elemento esencial de nuestra vida cristiana. Tal vez tengamos ustedes y yo la noción de que el arrepentimiento es algo que pasa en el comienzo solamente de la vida espiritual, cuando recibimos a Cristo e hicimos nuestra oración de fe. Pero no, mis amados hermanos, el arrepentimiento tiene que llevarse a cabo, ¿verdad? Como cuando uno se somete a una operación determinada y hay un final para él. Si es así, pues estaremos grandemente errados. Nosotros tenemos que ver que el arrepentimiento tiene que ser continuo y constante cada vez que pequemos, no solamente en el inicio de nuestra vida cristiana. El arrepentimiento dura lo mismo que la fe, mis amados. Hasta se podría llamar un gemelo siamés con la fe. ¿Ah? Tienen que ir pegaditos de la mano. Nosotros debemos de tener una necesidad de creer y arrepentirnos mientras estemos vivos. ¿Por qué? Porque como decía ayer en la predicación, ustedes y yo ya fuimos limpios por la sangre de Cristo. Eso es verdad, pero seguimos caminando en esta vida y nos seguimos de repente ensuciando, mis amados hermanos. Recuerden el pasaje bíblico cuando Jesucristo lava los pies de sus discípulos e hizo una expresión muy clara respecto a esa condición de que nosotros ya somos lavados, pero necesitamos muchas veces volver a lavar nuestros pies porque es justamente lo que estamos pasando en el día a día, en nuestro caminar en esta tierra. Y es de esa manera en que nosotros cuando venimos a la presencia de Dios,
pues tenemos que llegar en una condición en donde si ha habido pecados, donde hay pecado en nuestra vida, pues hacer un arrepentimiento genuino y permitir que la sangre de Cristo lave esa área de nuestra vida. Amén. Bueno, entonces del versículo 12 al 15, pues se nos da la respuesta de la asamblea, de todo el pueblo. Y dice la palabra de Dios, y respondió toda la asamblea y dijeron en voz alta, así se haga conforme a tu palabra. Dice, pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso y no podemos estar en la calle. Ni la obra es de un día ni de dos, porque somos muchos los que hemos pecado en esto. Sean nuestros príncipes los que se queden en lugar de toda la congregación, y todos aquellos que en nuestras ciudades hayan tomado mujeres extranjeras vengan en tiempos determinados, y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ellas, hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Solamente Jonathan, hijo de Asael, y Jahasías, hijo de Tikva, se opusieron a esto, y los levitas Mesulam y Sabetai les ayudaron. Y bueno, pues aquí vemos cómo esta era otra evidencia de la mano del Espíritu Santo sobre su pueblo. Ellos respondieron inmediatamente y en alta voz, mis amados, en conformidad con lo que Esdras había dicho. Y dice, así se haga conforme a tu palabra, ¿verdad? Bueno, el pueblo también le pidió a Esdras tiempo para hacer las cosas correctamente. Esto pues pensamos que fue necesario porque había mucha gente involucrada en este pecado. Sin embargo, el principio fue acordado con muy poca oposición. Solamente Jonathan, hijo de Asael, pues aquí la razón por la cual estos 4 hombres se opusieron, pues no es muy clara, simplemente se hace la observación. Tal vez estaban protegiendo a su propia condición, se estaban protegiendo a sí mismos o a alguno de sus parientes, o tal vez miraban la medida del divorcio como algo muy duro. Es menos probable, pero tal vez eran enfáticos que no deseaban ningún retraso en la aplicación de la medida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a lo mejor ellos querían que de inmediato todo el mundo dejara a sus mujeres, a los hijos de esas mujeres, y que todo esto fuera ya limpio, ¿verdad? Pero entre los versículos 16 y 17, pues se nos enseña cómo cada caso fue examinado en un periodo de 3 meses. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 16 y 17, así hicieron los hijos del cautiverio, y fueron apartados el sacerdote Esdras y ciertos varones, jefes de casas paternas según sus casas paternas. Todos ellos por sus nombres se sentaron el primer día del mes 10 para inquirir sobre el asunto. Perdón, y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer mes del día primero. El primer día del mes primero, perdón. Entonces, aquí vemos que a pesar de que Esdras había aceptado el retraso porque era necesario, pues también hizo responsables a la asamblea de hacer lo que acordaron en los meses después de esta gran asamblea. Todo el proceso tardó varias semanas porque muchos hombres habían tomado mujeres extranjeras para sí. Por lo tanto, el juicio era necesario porque necesitaban examinar si una de estas esposas había decidido genuinamente servir al Señor y abandonar sus religiones nativas. ¿Se acuerdan de lo que sucedió con Ruth? Cuando ella voluntariamente decidió seguir a su suegra Noemí y le dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Bueno, pues en ese sentido, si la esposa pagana había decidido permanecer, ¿verdad? En su primera alianza con su pueblo formal y sus ídolos, ella no podía vivir entre la comunidad del pacto y tenía que divorciarse y salir de allí. Pero si había alguna mujer, una esposa pagana, que genuinamente decidiera romper con el pacto de su pueblo original, romper con su idolatría, esa mujer podía quedarse a vivir dentro del pueblo judío, mis amados. Entonces, aquí vemos que hasta el final del capítulo 10, pues hay una lista demostrando que solamente alrededor de 114 esposas extranjeras rechazaron servir al Dios de Israel y tuvieron que divorciarse.
Entonces, en el Nuevo Testamento, pues también es instruido a nosotros como creyentes que nos casemos con personas que comparten nuestra fe. Los matrimonios con personas no creyentes son condenados. En 2 Corintios 6:14, ¿verdad? Pues se nos enseña que no debe haber un yugo desigual. Sin embargo, también Pablo especialmente ordena que si un creyente está casado con un no creyente, pues deben permanecer casados de ser posible en la posibilidad de que sea un buen testimonio para que el cónyuge incrédulo, ¿verdad?, venga a la creencia, al arrepentimiento y de esa manera se gane. Es por el beneficio del mismo cónyuge, de la persona que se convierta a Cristo y por el beneficio también de los hijos, si es que los hay. Eso lo vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 7, de los versículos 12 al 17. Entonces, ya del versículo 18 al 44, pues se nos da la lista de los que fueron encontrados culpables. Y empieza, ¿verdad? Dice, de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos. Y empieza, de los hijos de Jesúa, hijo de Josadac y de su hermano, y da la lista. Obviamente no la vamos a leer porque pues nos llevaríamos muchísimo tiempo, pero aquí lo que tenemos que resaltar es que aquellos que habían dejado a sus esposas porque se rehusaban a convertirse las mujeres al Dios de Israel, pues aquí están listados, ¿verdad? Y en cierta manera es una lista vergonzosa para los judíos. Y no es una muy buena manera de tener tu nombre, por ejemplo, escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Que por el hecho de que hayas hecho una condición de pecado, pues ahora esté ahí escrito, por el pecado de fulano de tal, aquí estás. Nosotros, mis amados, por eso tenemos que tener una vida íntegra delante de Dios. Recuerden que todas nuestras acciones se están escribiendo en el libro de la vida y un día saldrá a la luz todo lo que estamos haciendo. Por eso Dios nos está llevando, ¿verdad?, pues a tener una vida de santidad. Entonces, mis amados hermanos, vemos cómo nadie estuvo exento de esta reformación, la cual se llevó a cabo con minuciosidad. Mínimamente se escribía hasta todo lo que se generaba. Cierta acción, pues siempre es el resultado verdadero y solo la expresión satisfactoria, que es el dolor sobre el pecado. Así debe ser. Cuando pues seamos anotados por pecado, eso debe doler, mis amados. Pero dice la palabra de Dios también ahí que ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños. Pues esto demuestra que pecaron conscientemente, ya que el pago por el pecado por ignorancia o con ignorancia no era un carnero, sino era una cabra. Eso lo pudimos ya aprender en el libro de los Levíticos, de Levíticos, ¿verdad? Dice también la palabra de Dios y había mujeres de ellos que habían dado a luz hijos. Lo cual implica que la mayor parte de las esposas que tomaron estos hombres eran estériles, lo cual pasó por la gran providencia de Dios, ¿verdad? Parcialmente para manifestar su disgusto en contra de estas uniones o dichas parejas que no debían haber sido, y en parte para que la práctica de este deber grande y necesario no fuera estorbado por demasiadas dificultades. O sea que vemos aquí la providencia divina de no permitir que esas uniones matrimoniales que se habían generado con mujeres que no eran del pueblo de Dios, pues tuvieran hijos o muchos hijos, como para que esto pues impidiera, ¿verdad?, por el corazón, por el amor del padre hacia los hijos, separarse de estas mujeres. Y dice la palabra de Dios, todos estos habían tomado mujeres extranjeras. Como hemos visto anteriormente, pues el problema más grande es que estas esposas permanecieron paganas, no quisieron cambiar y se rehusaban unirse a la comunidad del pacto. Entonces su rompimiento con el pueblo de Israel fue basado en fe y no por su raza o por su condición. O sea, no hubo una discriminación diferente más que por la condición de fe. ¿En quién verdaderamente iban a creer? ¿Ah? Entonces,
nosotros podemos ver, voy a citar a Joyce Meyer, dice para este versículo en particular, dice, nos separaremos al menos conforme a la ley de Cristo, quien frecuentaba el templo, reconocía el Estado, aceptaba invitaciones a grandes casas, pero su corazón y su habla siempre eran acerca de su Padre. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver que tenemos que cuidar más nuestra relación con Dios que nuestra relación con cualquier persona. Cuando alguien está transgrediendo la ley de Dios y esto nos puede arrastrar a ese tipo de conductas erradas, preferible es mejor romper con esa condición que tener una relación distante con nuestro Padre Celestial. Amén. Esdras desaparece de registros bíblicos por al menos 13 años. Cuando aparece de nuevo en el libro de Nehemías, son 13 años después de todo esto. Y vemos cómo su pasión en ese entonces es el mismo que el que aparece al final de este libro de Esdras. El transformar el pueblo de Dios trayéndoles la bendita palabra de Dios. Y con esto, mis amados hermanos, pues concluimos el libro de Esdras. Le damos la gloria a Dios, le damos gracias al Señor, pues porque nos permite ir avanzando en el escrutinio de su palabra, en el hecho de que estamos haciendo comentario, si no versículo por versículo, al menos sí por bloques específicos de versículos para efecto de ir conociendo un poco más todo esto que la bendita palabra de Dios nos enseña. El día de mañana yo les voy a pedir si me hacen favor de empezar a estudiar, a leer acerca del libro de Esdras, ese libro que vamos de Nehemías, otra vez ya iba yo a Esdras nuevamente, el libro de Nehemías, mis amados. Vamos a leer por lo menos los 3 primeros capítulos para poder nosotros ir avanzando conforme a lo que el Señor nos está permitiendo. Es el tema del día de hoy. Vamos a darle la gloria a Dios, vamos a orar